Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Así fue España, con César Vidal y Lorenzo Ramírez. Estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que todos los lunes en La Voz dedicamos a la cultura hispánica. Ya saben ustedes que siempre empezamos con la historia, que empezamos con el Así fue España, y ahí quien nos acompaña siempre es don Lorenzo Ramírez, que se queda unos minutejos más con nosotros. Muy buenas noches de nuevo, don Lorenzo. Muy buenas noches, don César. Encantado de acompañarle otro lunes más en nuestro viaje por la historia de España. Muy bien, perfecto. Y ya lo saben que después de este Así fue España, de este sumergirnos en la historia de España, en la segunda parte de este programa doble y sesión continua, en Las Palabras al Aire, doña Sagrario Fernández Prieto nos acercará a lo que es el mayor legado de la cultura hispánica al acervo común de la humanidad, a la lengua española. Nos acercará pues intentando que hablemos un poquillo mejor, que escribamos algo mejor en español. Pero bueno, de momento nos quedamos en la historia y reanudamos donde nos quedamos la semana pasada, don Lorenzo. Tizona en mano. Tizona en mano. Tenía otra espada el Cid, además de tizona, se llamaba Colada. Sí. Menos conocida, ¿verdad? Pero sí. Espada. Esta es la historia. Bueno, nos vamos a ir a Rueda. A ver. Nos vamos a ir a Rueda, que era una huerta que pertenecía a los reyes de Zaragoza, los reyes moros, que estaba como unos 30 kilómetros de esa ciudad blanca en una vega que regaba el río Jalón. Y alguno dirá, bueno, ¿y qué hacen ustedes ahí en ese sitio? Bueno, le vamos a explicar por qué nos hemos ido a Rueda, no a beber vino, que es un vino que tiene justa fama, sino a cuestiones de tipo histórico. En Rueda había un castillo, y en ese castillo hacía años que estaba prisionero un rey de Lérida que se llamaba Mudáfar. Mudáfar, que era tío de Mutamín. Bueno, al poco de morirse Muqtadir, que era el alcaide de Rueda, pues Abulfalak, que era el que gobernaba ese castillo prisión, de acuerdo con él, decidió rebelarse contra el rey Mutamín. Y además le pidió al rey Alfonso VI, el emperador, que lo ayudase en la rebelión. Aquí esto planteaba una situación bastante difícil, porque claro, por un lado, Alfonso VI estaba dispuesto a apoderarse de Rueda y quitárselo al rey moro de Zaragoza, y por otro lado, como recordarán nuestros oyentes, el que protegía, por cierto, bastante bien pagado al rey moro de Zaragoza, era ni más ni menos que Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. En un momento determinado, los guerreros, sobre todo castellanos, bajan por el Valle del Ebro, llegan hasta Rueda y lo que sucede es que le convencen, que ya estaba bastante convencido, para que rogara al emperador que fuera para allá y efectivamente se hiciera con el castillo de Rueda, con toda esa población de Rueda. Bueno, avance dentro del reino moro de Zaragoza del emperador de Alfonso VI. Pero mira tú por dónde, en lo que está sucediendo esto, el rey Mudáfar, que era el que estaba allí encerrado y el que había llegado a un acuerdo con el alcaide y el que además era tío de Mutamín, resulta que va y se muere.
Y entonces, claro, el alcaide moro, que se llamaba Abulfalak, pues se encuentra en una situación dificilísima, porque a ver cómo mantengo yo la rebelión cuando se me ha muerto aquí el que aspiraba al trono de Zaragoza. Y además tengo aquí a Alfonso VI, que me va a obligar a mantener la rebelión, porque para esto ha llegado con las tropas. ¿Qué sucede? Bueno, pues que entonces el alcaide absolutamente pérfido de Rueda dice, bueno, esto lo vamos a solucionar. Lo vamos a solucionar. Yo me voy a volver a llevar bien con el rey de Zaragoza, que es un moro como yo, y lo voy a hacer asesinando a Alfonso VI, el emperador. Entonces el alcaide invita a Alfonso VI a que entre en la fortaleza de Rueda. Alfonso VI manda por delante a algunos caballeros. Lo que iba a decir, o sea, dice, bueno, vamos a irse, quién se va, pero que va a ser que no. O sea, quién se va, pero yo me aquí quedo pasa detrás. Lo que pasa. Exactamente. Y en un día 6 de enero de 1083, los caballeros entran, los moros que están dentro de Rueda se apresuran a cerrar las puertas, los machacan a pedradas, pero Alfonso VI se salva. Bueno, no hace falta decir que Alfonso VI regresa a uña de caballo a su campamento totalmente airado. Habían caído nobles allí, iba a decir en combate, no en una emboscada, porque ellos esperaban realmente tener el apoyo. Entonces es una emboscada, ¿no? Exacto, y entre los nobles pues estaba el infante Ramiro, estaba el conde Gonzalo Salvadores, o sea, era gente que la traición del alcaide Abulhafak, la verdad es que les había hecho un daño tremendo. Alfonso VI sale de ahí indignado, dolido, pero sin poder hacer nada. Esa es la situación. Y cuando el Cid se entera de esto, inmediatamente corre al socorro de Alfonso VI a ver si se acaba aquí el destierro. Y aquí se produce un episodio en que, bueno, cuando aparece el Cid para ofrecerle al rey Alfonso VI que lo va a ayudar, evidentemente él está esperando que se acabe su destierro. Además, en el momento en que un desterrado acudía a ayudar con su hueste al rey que lo había desterrado, si el rey lo admitía en su servicio, se acababa el destierro y de hecho lo restauraba en su gracia, y Alfonso efectivamente responde en medio del calor de la situación de manera bastante honrosa al Cid. Incluso le dice, pues te puedes volver a Castilla. El Cid, más contento que unas castañuelas, se coloca en el cortejo del rey y empieza en ese momento el regreso hacia Castilla. Y todo parecía que pintaba bien, todo parecía que aquí efectivamente se acababa el destierro, pero usted sabe que había una serie de personas que se dedicaban a comerle la oreja a Alfonso VI y apenas se habían apartado. Amigos de los que habían muerto, algunos de ellos también. Exactamente, pues apenas se habían apartado de Rueda y ya empezaron a decirle, señor, majestad, que este no es de fiar, que ha aparecido aquí al olorcillo de poder regresar, que no sé qué. Total, que pasado el miedo que había pasado Alfonso VI, que debió de ser tremendo porque estuvo a punto de morir, pues en un momento determinado le dice al Cid que mejor que desista de la vuelta a Castilla y que se vuelva donde estaba con el rey moro. Esto verdaderamente dice muy poco bueno de Alfonso VI. Pero que luego esto se ha vendido, porque yo viendo algunas obras al respecto, esto se ha vendido como que en realidad es el Cid el que traiciona y se va a servir al rey de Zaragoza. No. Es que le empujan a marcharse. O sea, pues no te vengas, mira, que lo he pensado mejor que no te vengas, que te quedes en Zaragoza, y esto es lo que hay. Bueno, el Cid, suponemos que naturalmente apesadumbrado, porque Alfonso VI parecía que lo iba a restaurar en su gracia, porque él además había acudido a ayudar a Alfonso VI, el Cid no tiene más remedio que volverse a Zaragoza. Y cuando se vuelve a Zaragoza, el rey moro se pone más contento que Chupilla, o sea, Mutamín inmediatamente sale a recibirlo, encantado de que vuelvas, Azidi, no te marches, quédate con nosotros, etcétera. Y entonces el campeador decide iniciar una acción en torno a Levante, sale de Zaragoza con el rey moro Mutamín
y hacen una cabalgada en la tierra del rey de Aragón que debió de ser el colmo. Es decir, ahí saquearon, cautivaron, robaron todo lo que encontraban y al cabo de 5 días de algarada, que debió de ser de cual no digan dueñas, se vuelven al castillo de Monzón sin que el rey de Aragón, que era Sancho Ramírez, dijera esta boca es mía. A esas alturas, el campo de acción habitual del Cid era la tierra de Lérida y sobre todo las montañas de Morella. Morella es una zona que para aquellos que conozcan el Levante español resulta impresionante porque tiene una geografía más escarpada imposible. De hecho, incluso para cultivar en esa zona se da la circunstancia de que tienen que utilizar un sistema de terrazas porque si no, no hay quien cultive absolutamente nada y desde luego el Cid estaba moviéndose por allí y en fin, lo veremos seguramente a la vuelta de unos cuantos años, pero cuando estudiemos la Primera Guerra Carlista nos enteraremos de que, por ejemplo, Morella fue uno de los lugares donde se hizo fuerte el general carlista Cabrera y no había manera de desalojarlo de allí. Es un punto estratégico del geopolítico, más allá del componente histórico que tenga en cada momento y lugar, ¿no? Y amenazaba en el caso de decir los dominios de Lérida. Y bueno, pues posteriormente también, ¿no? En esa zona de la famosa batalla que supongo que de la que nos va a hablar usted ahora. De la que vamos a hablar ahora, porque claro, en un momento determinado el rey moro de Lérida, que está harto del Cid, y esto es bastante comprensible, va a visitar a Sancho Ramírez, el rey de Aragón, y le dice, bueno, aquí estamos en una situación muy peligrosa, volvamos recomencemos, ¿no? O sea, together again, que dirían aquí en estas tierras. Entonces, vamos a volver y vamos a ir a por el Cid. Y entonces el rey de Aragón ya sus más y sus menos, ¿verdad? Con la taifa de Lérida, etcétera, etcétera, lo comentamos el otro día, ¿no? O sea, que ya venía el río sonando. Exactamente, y entonces el rey moro de Lérida, en comandita con el rey de Aragón, deciden ir a por el Cid, juntan el ejército, plantan las tiendas a orillas del Ebro, no lejos del Cid campeador, debieron de acampar hacia Tortosa, el Cid estaba en tierras de Morella, pues aproximadamente unos 50 kilómetros ambos ejércitos. Se produce, como no podía ser menos, el encontronazo, porque claro, primero el rey de Aragón le envía mensajeros al Cid campeador para decirle que saliera de la tierra de Al-Hajib, que era el rey moro, que se fuera, y bueno, Rodrigo Díaz de Vivar le dice que en absoluto. Pero que si su señor, el rey de Aragón, quiere pasar en paz por la tierra donde él andaba, que él lo serviría de buen corazón y además, si lo deseaba, le daría 100 de sus caballeros para que lo acompañaran por el camino. Claro, esto al rey de Aragón le supo fatal, porque no solamente es que el Cid le decía que no se marchaba de la zona, sino que además le decía, pero si usted quiere pasar por esta zona de la que pretende que me vaya y, en fin, pasar sin problemas, yo le dejo que pase y si no tiene usted escolta, hasta la escolta se la presto yo. Lo cual era una humillación tremenda y aquí inmediatamente Sancho Ramírez, rey de Aragón, le dice al Hajib, vamos a por este y efectivamente un 14 de agosto de 1084 las fuerzas moro-leridanas y las fuerzas aragonesas se enfrentan con el Cid. El palizón que les dio el Cid a aragoneses y leridanos es de esos que hacen historia. Hay quien dice que fue la gran victoria del Cid. Posiblemente fue la gran victoria hasta entonces, a pesar de que ya hemos hablado en otras semanas de otros triunfos militares. ¿Cómo sería la cosa que el Cid le hizo a los leridano-aragoneses más de 2.000 prisioneros? Claro, es decir, y de calidad, y prisioneros de calidad. Efectivamente, y además prisioneros de calidad, porque estaban ahí los principales señores de la corte, ¿no? Aragón, Pamplona, Portugal, Castilla, Galicia, caballeros cristianos que estaban buscando fortunas. Efectivamente. Claro, bueno, entre ellos estaba el obispo de Roda, que era Raimundo Dalmacio, y era íntimo del rey Sancho Ramírez. Ahí estaba también Íñigo Sánchez, que era señor de Monclús, de los más importantes de Aragón. Estaba el mayordomo del rey de Aragón, que era Blasco Garcés.
En fin, había incluso hasta caballeros que se habían marchado del reino de Alfonso VI y que habían asentado sus reales en la monarquía aragonesa. Claro, el Cid capturó a más de 2.000 prisioneros, los puso en libertad porque dar de comer a 2.000 prisioneros no es cosa fácil, pero se quedó con 16, que era de lo más granado del reino. Y al final, pues después de que a esta gente la negoció bien, se quedó con todo el botín, regresó a Zaragoza y abandonó las tierras de Morella. Es ahí cuando sobre todo empieza a conocerse mucho el sobrenombre, ¿no? Del Cid, de mi señor, ¿no? Exactamente. Es a partir de ese momento, bueno, esos años, ¿no? 1081, 1086, es ahí cuando ya es más conocido, ¿no? Con ese sobrenombre o apelativo. Exactamente. Bueno, el Cid triunfa, se dirige a Zaragoza y Mutamín, sus hijos y la gente más importante de la corte no espera a que el Cid llegue a Zaragoza, sino que deciden salirle al encuentro y se encuentran con él en la villa de Fuentes, que estaba a 4 leguas de la ciudad. Bueno, el recibimiento que le hicieron al Cid fue verdaderamente notable, pero curiosamente esta gran victoria que tiene el Cid es una victoria que es el prólogo de prácticamente 4 años de inactividad. ¿Qué pasa, en esos 4 años en los que el Cid realmente no hace nada? Solo se nos dice que vivió en Zaragoza hasta la muerte de Mutamín en el 1085 y que cuando le sucede su hijo Mustaín II, pues se quedó allí un tiempo. Bueno, ¿qué hace que el Cid entre en una situación de inactividad? Pues fundamentalmente lo que va a hacer que el Cid entre en una situación de inactividad es que queda eclipsado por Alfonso VI, el emperador, que sí va a tener una enorme actividad en esta época. Alfonso VI tiene un triunfo brillantísimo en Sevilla, en algún momento pensó en atacar a Zaragoza, pero sobre todo, y esto es muy importante, lo que decide el rey Alfonso VI es tomar Toledo. Y esto va a tener una relevancia verdaderamente extraordinaria. Recordemos, lo vimos hace años, que Toledo había sido la capital de España en la época de la monarquía visigótica. Había un reino unificado en toda España y en ese reino unificado en toda España la capital se encontraba en Toledo. Toledo tenía una enorme importancia estratégica, pero al mismo tiempo tenía una enorme importancia moral. Y finalmente Alfonso VI consigue conquistar Toledo. Sobre esto hay leyendas diversas. Por ejemplo, hay una leyenda muy bonita que a mí me parece inverosímil, pero que hay que consignar, que es que en la época en que Alfonso VI estuvo como refugiado en la corte del rey moro de Toledo, en una ocasión, fingiendo que dormía la siesta por ahí, pues resulta que el rey moro de Toledo estaba compartiendo con un mando militar cuáles eran los puntos débiles de la defensa amurallada de Toledo. Y de pronto se percató de que ahí estaba Alfonso VI durmiendo la siesta y para asegurarse de que no había escuchado nada, hizo traer plomo fundido y echárselo en la mano, y como Alfonso VI no reaccionó, pues es que no había podido escuchar nada, pero luego ese material de inteligencia lo utilizó Alfonso VI para tomar la ciudad de Toledo. La leyenda es inverosímil porque tú estás durmiendo y por muy profundamente que estés dormido, te echan plomo fundido en la mano y vamos, el bote que pegas es absolutamente innegable. Vamos, se hubiera subido a los árboles del jardín, pero bueno, como leyenda de cómo aguantó que le echaran el plomo fundido para no denunciar que había oído, está bien. Es verdad que fue un asedio más político que sangriento, sí, podríamos decirlo así. Hubo negociaciones continuamente. Exacto. Había debilidad interna, también dentro del propio gobierno de Toledo. Había negociaciones con las élites musulmanas y judías para intentar una rendición sin que hubiera mucha destrucción, y esto es lo que hace que luego cuando ya entra en Toledo en mayo del 85 Alfonso VI entre magnánimo, ¿verdad? Diciendo que va a respetar las vidas y las propiedades, las haciendas y los cultos de todos, ¿no?
Pero sí. Bueno, ¿y cuándo se hace luego la mezquita catedral, no? Exactamente, lo cual no fue del todo cierto porque, como todo el mundo sabe, la mezquita toledana Fetel la convirtió en una iglesia católica y se quedó tan fresco, ¿no? Entonces, esto por otro lado, es algo que a lo largo de la historia de la Reconquista a uno y otro lado sucede. Pero ahí es cuando ya se convierte en capital, ¿no? Entonces ya, ¿no? Exactamente, se convierte en capital ya de los castellano-leoneses. Y además hay que tener en cuenta que la conquista de Toledo no solamente es la ciudad de Toledo, era fundamentalmente lo que era el reino de Alcádir, que lo que quedaba del reino de Alcádir después de que Mutámid de Sevilla le hubiera quitado lo que hubiera podido, ¿no? Claro, con Toledo, pues lo que cae en realidad es toda la parte situada al norte del Tajo, que incluía villas como Talavera, como Guadalajara, otras 80 mezquitas, que se dice pronto, alquerías, aldeas, etcétera, etcétera. Es decir, la conquista de Toledo no solo es la ciudad de Toledo, aunque eso sea muy importante, sino otra serie de poblaciones. En realidad es acabar con el reino moro de Toledo, salvo la parte que bueno, de alguna manera Sevilla, el reino moro de Sevilla, pues había ido mordisqueando desde hacía años. Alcádir va a huir a Valencia, volveremos a hablar de él seguramente en alguna semana, pero lo importante de esa conquista de Toledo es que ahora los cristianos dominaban el Tajo y eso significaba que esa frontera que había sido durante tanto tiempo el Duero quedaba definitivamente superada. La frontera de la Reconquista había saltado del Duero al Tajo y eso era irreversible. La importancia de la Reconquista de Toledo fue tan grande que cuando Alfonso VI se declara rey de León, rey de Castilla y rey de Nájera, cuando añade rey de Toledo, ese rey de Toledo tiene una importancia mayor incluso que los títulos de rey de León, de rey de Castilla y rey de Nájera. No es que fuera más territorio, pero la importancia es enorme por todo el sentido de esa reconquista de la capital de España. Esto fue tan claro, que, por ejemplo, Sancho Ramírez de Aragón, que en los documentos, en los diplomas anteriores, no mencionaba a Alfonso VI por regla general, a partir de ahora empieza a mencionarlo con frecuencia y lo menciona antes que él mismo como superior jerárquico. Es decir, aquí la situación era una situación en la que efectivamente Alfonso VI había dado un avance extraordinario a la Reconquista, es uno de los grandes saltos de la Reconquista y además un salto que implica que hay una recuperación de esa antigua España que se había atomizado, se había disgregado con la invasión islámica. ¿Y esto cómo afecta al Cid? Hombre, pues el Cid no está en la Reconquista de Toledo, el Cid está totalmente apartado, Alfonso VI lo eclipsa durante un periodo de 4 años como el personaje más importante, no solo en términos políticos, sino también militares de la Reconquista, pero cuando parecía que el Cid quizá ya se hubiera visto, a encontrarse, ¿no? Exactamente. Mirando al Levante. Exactamente, iba a verse eclipsado totalmente, seguramente hubiera terminado sus días como un desterrado pues en tierras de Zaragoza, que me parece algo terrible, me parece un destino espantoso, pues no, sucede algo que realmente era imprevisible antes de la caída de Toledo, y es que los reyes moros llegan a la conclusión de que sus días están contados, de que la Reconquista va a funcionar, de que no va a quedar una frontera norte infranqueable, sino que Alfonso VI ha cogido carrerilla y bueno, puede llegar hasta el estrecho de Gibraltar. Y en ese momento esos reyes moros deciden hacer lo que hacen siempre los españoles cuando se matan entre sí, es decir, pedir ayuda extranjera que se supone que va a decidir la contienda en su favor. Y se fijan en un gran imperio que hay al sur, que es el imperio almorávide. Y ese imperio almorávide, Alfonso VI, a pesar de los éxitos de los últimos años, no sabe cómo combatirlo.
y ahí volverá de manera gloriosa el Cid. Pero de la lucha del Cid con los almorávides, de cómo salva a España de una invasión africana mucho peor que la del siglo VIII, ya don Lorenzo, como usted se imagina, tendremos que empezar a hablar la semana que viene. Y no será el fin de la historia del Cid, porque todavía hay mucha tela que cortar, porque regresó para luego tener que volver a marcharse. Lo contaremos en los próximos programas. Estas cosas pasan, es que fiarse de los reyes es poco prudente, esa es la realidad. Pues muchísimas gracias por todo, Lorenzo, un abrazo muy fuerte y mañana, Dios mediante, nos volvemos a encontrar en el Despegamos. Muchas gracias a usted, como siempre, don César, ha sido un placer. Un abrazo, hasta mañana.